Este vídeo es para explicar un ejemplo de cómo a partir de un enunciado, de un ejercicio, creamos un archivo XML empleando la herramienta XML Copy Editor. El enunciado que tenemos es el ejercicio 1, por ejemplo, de los que están propuestos, en el cual se nos da unos datos de una especialidad concreta de un deporte que es atletismo, una categoría y unos resultados, ¿vale? Y entonces el enunciado nos pide crear un XML bien formado, ¿vale? Bien formado es decir, que la sintaxis esté correcta. Veremos cómo se comprueba en el XML Copy Editor cómo está bien formado el archivo. Y para mostrar estos datos y otro más de un deporte inventado, ¿vale? Pero teniendo en cuenta las premisas que se detallan a continuación. Por un lado, especialidad y categoría son atributos, de paso explicaremos qué es un atributo y dónde se coloca, y el color de las medallas y el país son atributos del deportista. Abrimos XML Copy Editor, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo nuevo. Vale, nos sale para escoger qué tipo de archivo vamos a crear. Nosotros nos interesa crear un documento XML y ya vemos que automáticamente nos genera la primera línea. Vale, esta línea es importante. Si os fijáis en los apuntes ponía prólogo y luego otra parte que es ya digamos todo el documento, ¿de acuerdo? Entonces en el prólogo es importante que pongamos siempre esta explicación para que cualquier analizador del documento compruebe que efectivamente se trata de un archivo XML, en este caso la versión 1.0. Ya os comenté en los apuntes que mejor 1.0 que 1.1. Además, 1.0 es una especificación que se revisó mucho a posterior de la 1.1. ¿Vale? Y podemos poner el código de caracteres que vamos a emplear. Explicamos que un documento XML se basa en que todos los elementos forman como un árbol, ¿vale? Y que tiene que haber por lo menos un elemento raíz, ¿vale? En nuestro caso, el elemento raíz que vamos a crear se va a llamar Olimpiadas, ¿vale? Olimpiadas, y todo elemento debe llevar un inicio y un final, ¿de acuerdo? Luego veremos que hay elementos que son sin contenido, con lo cual no hace falta que pongamos la etiqueta de cierre, pero sí una barra al final de cierre. Bien, el ejercicio nos decía que eran los resultados de una prueba concreta, por un lado, con lo cual quería decir que podría haber, como tengo que añadir también los resultados de otra prueba, es decir, yo podría crear dentro de Olimpiadas distintas pruebas. Para hacer esto lo que hacemos es poner también una etiqueta, por ejemplo, prueba, ¿vale? Acordaros que esto es un metalenguaje, nosotros podemos inventarnos las etiquetas, ¿vale? Es cierto que tenemos que crear etiquetas que le den un poco sentido a la información que va a ir dentro, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos que respetar las reglas de cómo se crean las etiquetas, es decir, no podemos empezar por números, por un guión o por incluso por algún símbolo interrogante, o no podemos incluso empezar por palabras reservadas como XML, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver los datos otra vez de la prueba y veíamos que por un lado teníamos eh, que nos pedía que la especialidad y la categoría fueran atributos, ¿vale? Entonces, ¿cómo ponemos nosotros atributos? Bien, podríamos ponerlos ya directamente en esta prueba o bien podríamos crearnos dentro de la prueba, para identificar a qué deporte nos referimos, una etiqueta, por ejemplo, que se llame deporte, ¿sí? Y ese deporte sería atletismo, ¿vale? Acordaros que si quiero meter información referido dentro de una etiqueta, la puedo colocar dentro de tal. Seguramente si alguien ha hecho este ejercicio encontrará diferentes soluciones, ¿vale? Y totalmente válidas y que cumplirán las premisas. Pero bueno, esta es una propuesta de solución, como puede ser otra cualquiera. Lo que sí que necesito es cumplir las premisas de que especialidad y categoría son atributos. ¿Vale? Los atributos siempre van en la etiqueta de apertura, ¿de acuerdo? Nunca van en la etiqueta de cierre. Y los atributos siempre son, como igual que en CSS, las propiedades valor, pues es lo mismo. Es el nombre del atributo y entre comillas dobles o comillas simples, ¿vale? Podéis emplear cualquiera que queráis, pero no mezclarlas, el valor del atributo. ¿De acuerdo? Todos los atributos se tratan como texto, aunque sea incluso solo uno fuera numérico, ¿no? Solo 100, por ejemplo. Eh, categoría, que era femenino. ¿De acuerdo? Y así queríamos el primer deporte. Bien.
Este deporte, o sea, esta prueba, tiene un deporte, tiene unos resultados, ¿no? Venían las tres medallistas. Pues puedo crear, como voy a tener que poner los tres resultados, puedo crear una etiqueta que agrupe los resultados y ahora, por cada deportista, colocar su resultado. Y nos decía también que medalla y país fueran atributos, con lo cual, si yo ahora creo aquí un deportista, ¿vale? En este caso la primera era Elaine Thompson, tengo que poner aquí también en la etiqueta de apertura los atributos correspondientes, es decir, medalla igual a oro y país igual a Jamaica. Podéis emplear incluso, si queréis, acentos en los nombres de los atributos y de las... ¿vale? Yo no lo recomiendo mucho, pero bueno, ya cada uno. Sí que es cierto que si los ponéis, por ejemplo, luego es más fácil utilizar las etiquetas como propios nombres a la hora de representar contenido y estarían bien escritos gramaticalmente, ¿de acuerdo? He colocado todos los tres datos que faltaban, ¿vale? Como podéis comprobar, lo he separado un poco para que veáis, aunque ya os puse unos apuntes que los espacios en blanco después digamos que no se tienen en cuenta. De hecho, incluso se puede representar en un formato más comprimido todo, si queremos eliminar todos los espacios en blanco que tengamos por ahí para que ocupe menos espacio a nivel de nombre de archivo, o sea, de tamaño de archivo. Bueno, os lo he puesto aquí un poco más separado para que lo veáis que Olimpiadas es digamos, la etiqueta raíz. Dentro de Olimpiadas tenemos prueba, una prueba en concreto, y dentro de esa prueba tenemos identificado su deporte y un grupo con los resultados. ¿De acuerdo? Bien, el ejercicio me pedía poner otra prueba. Yo voy a aprovechar que lo tengo ya aquí para que lo veáis rápido. Por ejemplo, ¿cómo pondríamos otra prueba? Pues sería lo mismo. Tendríamos que abrir prueba, prueba. ¿Veis? Estaría al mismo nivel que este. ¿Vale? Esto sería un grupo y este sería otro grupo. Los dos pertenecen a Olimpiadas. Y pondríamos otra vez lo mismo, el deporte y los deportistas, con sus resultados. ¿De acuerdo? Es decir, pondríamos por un lado el deporte, pondríamos resultados, ¿sí? Y pondríamos los tres deportistas. Es una solución, ¿eh? Podríamos omitir, por ejemplo, el grupo de resultados y poner directamente los tres deportistas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que queda más elegante ponerlo así porque permitiría después agrupar la información en tal. Perdón, creo que lo he colocado fuera de prueba, perdón, lo voy a colocar dentro de prueba, ¿de acuerdo? Si no me daría un error. Bueno, ya tengo todas las dos pruebas con sus deportes correspondientes, ¿vale? Lo voy a juntar un poco más todo, ahora ya que lo tenéis, pues como tengo dos, para que se vea mejor. Bien, ¿cómo comprobamos que nuestro documento está bien formado? Pues bueno, le dais aquí a esta tica azul que tenéis aquí en principio y pone comprobar bien formado. Si todo está bien, al darle aquí, nos saldrá este mensaje de que está bien formado, ¿vale? Más adelante hablaremos de qué es validar, ¿de acuerdo? Pero bueno, un poquito ahora os daría ya pie para poder trabajar y hacer las prácticas, por lo menos la primera parte de los XML que queréis generar a partir de los enunciados. Y cualquier duda ya sabéis, al foro de clase. Vale, por último, os voy a dejar voy a hacer un cambio en esta solución para que veáis, por ejemplo, una etiqueta que no tiene contenido. Por ejemplo, la de deporte, ¿vale? Podría poner el deporte y poner otro atributo que se llame, no sé, disciplina y ponerle atletismo, ¿de acuerdo? Y ya no necesitaría que tuviese etiqueta de cierre ni contenido porque ya va en un atributo y lo cerraríamos así. Con lo cual yo ahora tengo que ponerle esta disciplina de atletismo también al otro deporte, por ejemplo,
y eliminaríamos y cerraríamos esto. ¿Vale? Si comprobamos que está bien formado, ¿vale? Nos dice que está correcto, bien formado. De hecho, si borro un elemento cualquiera y le doy a comprobar, veréis que me da un error en la columna, en la línea 14, columna 79, ¿vale? Les tendría que verificar aquí qué me falta en toda esta línea, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya me está diciendo que es la última columna en esta posición y ya veo que me falta, pues, lo que borrar antes, una llave. Válido, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo que si os olvidáis, por ejemplo, o incluso si anidáis etiquetas. Por ejemplo, si yo pusiera resultados aquí fuera, al darle a esta opción, me va a dar un error, ¿vale? Porque no puede estar las etiquetas anidadas, es decir, resultados se tiene que cerrar antes de cerrar prueba, porque resultados está dentro de prueba.